Si no te gusta endulzar el pasado, pero aún quieres aprender la verdad, entonces prepárate para una lección de historia cruda. A principios del siglo XVI, las expediciones españolas llegaron al Río de la Plata, impulsadas por sueños de riqueza y poder. Pero lo que siguió fue una historia de violencia, explotación y destrucción. Las comunidades indígenas fueron diezmadas, sus culturas y vidas destrozadas. Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, documentó estos horrores en su obra. Sus relatos exponen la ambición despiadada que impulsó la conquista y el impacto devastador que tuvo en las poblaciones nativas. La historia del Río de la Plata es un crudo recordatorio de cómo la codicia puede moldear la historia, dejando cicatrices que duran siglos. Quédate con nosotros mientras nos adentramos en este oscuro capítulo de la historia de la humanidad. Hello for everyone. In this moment we want to talk about the Spanish conquest of Americas. And this subject was marked by violence, exploitation, and the destruction of indigenous civilizations. The Rio of the Plata region was not an exception. In the early 16th century, Spanish expeditions arrived with the promise of wealth and the power, but their action led to suffering and extermination of countless indigenous people. Bartolomé de las Casas, a Dominican friar and one of the most vocal critics of colonial abuse, documented these atrocities in his work, A Short Account of the Destruction of the Indies, o La Destrucción de las Indias. His accounts reveal the brutality of the conquest and the devastation impact it had on native communities. In this report, we will explore the events that took place in the Rio de la Plata, analyzing how ambition and greed shaped the fate of an entire region and left a lasting mark of its history. Creen que la historia es aburrida. La conquista del Río de la Plata es todo lo contrario. Miren, la historia del Río de la Plata durante la conquista española es un claro ejemplo de cómo la ambición descontrolada llevó a la destrucción de comunidades enteras. Desde 1522, capitanes españoles llegaron soñando con riqueza y poder, pero persiguieron esos sueños a costa de las vidas y la dignidad de los pueblos indígenas. Bartolomé de las Casas nos cuenta que aunque los registros detallados son escasos, los horrores no fueron diferentes a los de otras partes de las Américas: masacres, saqueos y esclavitud. Un caso particularmente brutal involucró a un gobernador que ordenó el asesinato de miles de indígenas simplemente porque no le proporcionaron comida. Pero quizás el momento más desgarrador: un grupo de indígenas se rindió, ofreciéndose a servir a los españoles en un intento desesperado por salvar sus vidas. En cambio, el gobernador los entregó a sus enemigos, quienes los mataron sin piedad. Imaginen la crueldad. Los indígenas, llorando, rogaban a los españoles que los mataran a ellos, en lugar de enfrentar una muerte aún más horrible. Estos eventos muestran cuán despiadada fue la conquista y nos recuerdan que la historia no se puede olvidar. Sus consecuencias continúan moldeando la realidad de las comunidades indígenas hoy en día, tal como lo documentó Bartolomé de las Casas. Desde el año 1522, varios capitanes españoles llegaron a la región del Río de la Plata. Según Bartolomé de las Casas, estos conquistadores llevaron consigo la misma brutalidad y avaricia que en otras regiones de América. No tenemos duda de que hicieron y hacen hoy las mismas obras que en las otras partes, porque son los mismos españoles, y entre ellos hay de los que se han hallado en las otras. Las denuncias de las Casas hablan de matanzas y destrucción de pueblos enteros. En una ocasión, un gobernador ordenó que si los indígenas no les daban comida, debían ser asesinados. Los pueblos indígenas de esta región tenían sistemas organizados de vida, con economías basadas en la pesca, la agricultura y el comercio. La llegada de los españoles no solo interrumpió esto, sino que los sometió a violencia y exterminio. Interviewer: ¿qué importancia tienen las crónicas de las Casas en la historia? Son fundamentales porque denuncian los abusos de la conquista.
aunque fueron ignoradas por muchos en su tiempo, hoy son clave para entender los impactos de la colonización y la resistencia de los pueblos indígenas. Hoy en día, la historia del Río de la Plata es testimonio de la resistencia indígena. A través de crónicas como las de Bartolomé de las Casas, podemos reflexionar sobre la importancia de recordar el pasado para evitar que se repita en el futuro.